porque es muy difícil explicarse el fenómeno de conducción nerviosa, el fenómeno psíquico y en última instancia la posibilidad de pensar sin entender cómo funcionan las neuronas, ¿sí? El idioma, vamos a poner entre comillas, ¿sí? El idioma eléctrico es una de las formas que tiene este tejido tan especial que es el tejido nervioso o las neuronas para comunicarse entre sí, para llevar mensajes, ¿sí? El otro es el idioma químico. A lo largo del sistema nervioso se van alternando estas dos formas de mensajes, el idioma eléctrico, siempre idioma yo lo digo entre comillas, ¿no? A lo largo de los axones y en las uniones entre neuronas o en la sinapsis aparece el idioma químico. Y estas dos cosas las tienen que conocer, o sea, cómo se genera un potencial, cuáles son los mecanismos de generación de un potencial de acción y cuáles son los mecanismos por los cuales se transmite la información a nivel de las sinapsis. ¿De acuerdo? Voy a presentarles entonces un par de imágenes para refrescar algunos conceptos y después vamos a ir a las preguntas. Las preguntas se pueden, lo más lógico sería que ustedes pudieran hacer las preguntas directamente. Lo que pasa es que yo no sé si va a haber buena recepción de todos. Cualquier cosita, si tienen inconvenientes, si vemos que tienen inconvenientes para hacer las preguntas en forma oral, las pueden transmitir a través del chat, ¿sí? Todos, me imagino que ya a esta altura, hasta yo lo sé, saben usar el chat para mandar mensajitos, preguntas, etcétera, ¿sí? Bien, les voy a presentar ahora un par de imágenes, son poquitas, no se preocupen, para recordarles algunos aspectos importantes de bioelectricidad. ¿Lo pueden ver? Sí. Bien, gracias, muchas gracias. Cuando hablamos entonces de los potenciales celulares, estamos haciendo referencia a un fenómeno eléctrico, o sea, un fenómeno físico en el cual van a intervenir fundamentalmente cargas eléctricas dadas por las distintas formas en las que se encuentran átomos o grupos de átomos que se llaman iones. Todas estas definiciones ustedes las tienen que tener bien claras, ¿sí? Los iones entonces que pueden tener cargas positivas y se llaman cationes, y los iones que pueden tener cargas negativas y se llaman aniones, y estas cargas positivas o negativas dependen de que ese átomo o grupo de átomos ganen o pierdan electrones. Perdón, eso sería al revés. Si ganan electrones van a ser cargas negativas, van a ser aniones. Si pierden electrones van a predominar entonces las cargas positivas y van a ser cationes. Entonces habíamos dicho que todo esto se relaciona con propiedades de la membrana celular que delimita la célula, ¿sí? Y establece entonces un corte, una frontera entre lo intracelular y lo extracelular. Pero esa frontera no es una frontera cerrada, sino que es una frontera abierta para determinadas sustancias, y este pasaje de sustancias es controlado en forma muy estricta por las distintas propiedades de la membrana y por distintas situaciones que hacen que estas propiedades de la membrana se modifiquen y puede cambiar entonces su permeabilidad a las moléculas que la atraviesan. El pasaje de las moléculas con carga a través de la bicapa lipídica se hace a través de
distintos tipos de moléculas proteicas, que pueden ser fundamentalmente de dos tipos. Los canales en los cuales no hay un transporte ligado al gasto de energía, o sea que en los canales el pasaje de sustancias se va a hacer siguiendo gradientes de tipo químico o eléctrico o una combinación de ambos. Entonces los canales son sistemas de transporte pasivo y son pasivos y ligados entonces a una molécula proteica. Existen distintos tipos de canales, por ejemplo, hay canales que están abiertos en forma permanente, son canales de reposo, también llamados canales de escape o canales de filtrado, y hay canales que son regulados. Esto es muy importante para precisamente, como les decía, poder cambiar las propiedades que tiene la membrana de dejar pasar distintas sustancias. Y una cosa muy importante es el hecho de que estos canales puedan ser activados por cambios en el voltaje, o sea, en la diferencia de potencial entre una y otra cara de la membrana. También otros grupos de canales muy importantes son aquellos que son activados por sustancias químicas o ligandos, o sea, sustancias que se unen a ellas, porque precisamente a través de este tipo de canales activados por ligando van a funcionar los neurotransmisores. Y por último, vamos a tener otro grupo muy importante de canales, que son aquellos que están ligados o asociados a proteínas que se deforman cuando se aplica una fuerza mecánica en la célula. Y estos canales, por ejemplo, nos permiten detectar la presión que se aplica sobre una región de la piel, porque esa presión va a deformar la célula receptora y va a modificar su permeabilidad al sodio, y esto va a hacer entonces que podamos percibir la aplicación de una presión en esa zona. O de la misma manera, nosotros escuchamos, gracias a la presencia de canales que se van a abrir cuando se mueven las cilias en las células de la cóclea. Lo mismo, un estímulo mecánico determina la apertura de canales. En el primer caso, en el caso de los canales en los receptores de la piel, son canales ligados al sodio. En el caso de la cóclea y de las células ciliares, son canales que dejan ingresar potasio. ¿Por qué dejan ingresar en un caso sodio y en otro potasio? Porque, en primer lugar, los canales tienen una cierta especificidad para un determinado ion, pero además tenemos que tener en cuenta que el medio extracelular es muy rico en sodio en la mayor parte de las regiones del organismo, ¿sí? Los medios extracelulares de la gran mayoría de las células tienen como principal catión el sodio, mientras que en el caso de las células cocleares y en el caso de las células del aparato vestibular, el líquido que las baña, que se denomina endolinfa, es muy rico en potasio. Acá ven ustedes entonces, para la mayor parte de las células, el líquido intersticial que baña dichas células es muy rico en sodio, mientras que en el compartimento intracelular la concentración de sodio es unas 12 a 15 veces menor. Esto habla entonces de que existe un gradiente de sodio hacia el interior de la célula. Algo opuesto ocurre con el potasio, ¿sí? Las células en la mayor parte de los tejidos van a tener una alta concentración de potasio, mientras que en el exterior la concentración de potasio va a ser mucho más baja. Entonces, si nosotros modificamos la permeabilidad de la célula,
podemos lograr, por ejemplo, y abrimos canales de sodio, el sodio va a fluir hacia el interior de la célula, viceversa, si abrimos canales de potasio, el potasio va a salir de la misma. ¿Y qué va a ocurrir? Si van a ingresar entonces cationes, cargas positivas, cuando abramos los canales de sodio, la célula va a ganar cargas positivas y hablamos entonces de la despolarización, mientras que en el caso opuesto, si se escapan cargas positivas del interior de la célula hacia el exterior, la célula va a perder entonces estas cargas y se va a hiperpolarizar, se va a hacer más negativa. Es muy importante entonces que ustedes recuerden las diferencias entre las concentraciones de cationes y de aniones a un lado y a otro de la membrana. Hay un hecho muy importante: los aniones proteicos, dada la bajísima permeabilidad de la célula a las proteínas, están concentradas fundamentalmente en el interior, y esto hace entonces a la aparición de un mecanismo que modifica la distribución de las cargas que ustedes deben de haber visto en física, que es el equilibrio Donan. Entonces, hay diferencias muy importantes en la composición electrolítica a un lado y otro de la membrana. Estas diferencias se deben a la permeabilidad selectiva de la membrana celular, que es, por ejemplo, muy alta para el potasio y muy baja para el sodio. Y esta diferencia se mantiene gracias a la presencia de mecanismos de transporte activo de tipo primario, que son bombas, de las cuales la más relevante es la bomba ATPasa sodio-potasio, que vamos a ver en un ratito. Esta diferencia de concentraciones se mantiene gracias a un gasto de energía, que precisamente contribuye al funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa, y como consecuencia entonces de esta distribución diferente de iones a un lado y otro de la membrana en los dos compartimentos, se genera una distribución desigual de las cargas eléctricas. Acá tenemos el ejemplo de lo que ocurre entonces cuando hay un gradiente químico y tenemos el potasio que tiene alta concentración en el interior de la célula. El gradiente, la fuerza química, tiende a hacer que el potasio salga de esa célula, y viceversa. En el caso del sodio, el gradiente va a hacer que el sodio tienda a ingresar a la célula. Acá hay un concepto básico, y es que las cargas de un mismo signo, o sea, si nosotros tenemos dos partículas cargadas, las partículas se repelen, mientras que si tenemos dos partículas de signo contrario, de la misma manera que ocurre con los polos de un imán, se atraen. Y esto genera entonces un flujo de cargas que depende de su magnitud, de la distancia y de si el medio es o no un buen conductor que permita este flujo. Y este es un concepto muy importante para entender potencial, ¿sí? Habíamos dicho que las cargas de igual signo se repelen y las de distinto signo se atraen. Bien. Si uno desea entonces separar una carga positiva de una carga negativa que se atrae, o si uno desea juntar dos cargas de un mismo signo, es necesario realizar un trabajo. Y de vuelta volvemos al ejemplo de dos imanes. Si uno quiere acercar entonces los polos similares de un imán, va a tener que hacer fuerza para vencer esta repulsión que tienen los dos polos positivos o negativos de igual signo de los imanes. Viceversa, si uno quiere separar
los polos negativo y positivo de dos imanes que están juntos, tiene que realizar un trabajo y para eso necesita llevar adelante un gasto de energía. Y definimos entonces la diferencia de potencial entre dos puntos como la energía asociada al desplazamiento de una carga entre estos dos puntos. Estos son conceptos teóricos que tienen que tener para poder entender un poquitito cómo se define un voltio, ¿sí? Un voltio entonces habla del trabajo necesario para desplazar una carga. Bien. Definido el potencial eléctrico, vamos a expresar entonces un concepto muy importante que es el potencial eléctrico que tienen las células. Y este potencial eléctrico está dado, como ya dijimos, por las diferencias en la composición iónica entre el líquido intracelular y el líquido intersticial. Esta diferencia determina entonces una diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial, o sea, las diferencias que existen a un lado y a otro de la membrana en cuanto a la capacidad de generar el trabajo, como dijimos antes, ¿sí? La diferencia entre la energía asociada a desplazar una carga entre dos puntos, esta diferencia de potencial se denomina potencial de transmembrana en reposo. Y se mide con un voltímetro y por convención el electrodo positivo está dentro de la célula y el electrodo negativo está afuera. Y esto hace entonces que nosotros digamos que el potencial transmembrana de reposo tiene signo negativo. ¿Por qué? Básicamente porque en el interior de la célula hay una mayor cantidad de cargas negativas que en el exterior. Los determinantes de esta diferencia en la composición entre el líquido intersticial y el líquido intracelular es, como ya dijimos, la permeabilidad de la membrana, que es selectiva a, por ejemplo, el potasio, es muy alta la permeabilidad al potasio, baja al sodio. La membrana es impermeable para los aniones de alto peso y esto hace que las moléculas cargadas negativamente, las proteínas que tienen alto peso molecular, se queden dentro de la célula y esto obliga a una redistribución de los iones en base a este efecto Donan. Y por último tenemos transportadores activos que mantienen esta homeostasis o este equilibrio dinámico que fundamentalmente está dado estos transportadores activos por la bomba sodio-potasio ATPasa. Para poder mantener esta diferencia de concentración hace falta una gran cantidad de energía y se dice, por ejemplo, que en reposo las células consumen prácticamente la tercera parte de la energía que necesitan para mantener el funcionamiento de esta bomba sodio-potasio ATPasa. Ojo que esta bomba no solo va a servir para mantener esta diferencia de potencial, sino para regular el volumen celular. Esta es una cosa muy importante porque cuando nosotros intoxicamos una célula con un veneno que inactiva la bomba sodio-potasio ATPasa, esa célula va a hincharse y va a terminar reventando porque no puede bombear hacia afuera el sodio y esto determina entonces que atraiga agua y que termine la célula explotando. Acá ven ustedes lo mismo que ya estuvimos hablando, las diferencias, las distintas concentraciones de los cationes y el anión principal de potasio, sodio y cloro, o cloruro, mejor dicho, pero acá le agregamos otro concepto que es la permeabilidad relativa a cada una de estas células. Relativa, ¿por qué? Porque está expresada en relación a la permeabilidad del potasio. Si nosotros decimos que la permeabilidad del potasio es 100,
vamos a ver que la permeabilidad relativa para el sodio es 25 veces menor aproximadamente que la permeabilidad del potasio, y que también en reposo la permeabilidad al cloruro es aproximadamente la mitad de la permeabilidad al potasio. Pero si ustedes miran esta otra columna, van a ver que hay ciertas diferencias. Entonces, vamos a tener que llegar a la conclusión de que no todas las células tienen la misma concentración iónica, a pesar de que son muy similares, pero sobre todo, fíjense ustedes que va a haber diferencias importantes en las concentraciones extracelulares. O sea, el medio que baña una neurona motora muchas veces tiene diferencias importantes en su concentración iónica con respecto al medio que baña una célula muscular esquelética. Esto de alguna manera va en contra del concepto de medio interior, el concepto que elaborara Claude Bernard hace más de 150 años, que hablaba de un medio interior homogéneo. El medio interior es bastante homogéneo, pero no es totalmente homogéneo, y tenemos pruebas de esto, y una de las pruebas, como ya les dije, más llamativas es el hecho de que tengamos células que están expuestas a concentraciones extracelulares de potasio muy elevadas, superiores a los 150 miliequivalentes por litro, como son las células sensoriales del aparato auditivo y del aparato vestibular. Otra cosa importante que tenemos que ver es que las permeabilidades son también distintas, y una neurona motora va a tener, fíjense ustedes, una permeabilidad relativa al sodio un poco más alta que la de una célula muscular esquelética, y lo mismo va a ocurrir con la permeabilidad relativa al cloruro. ¿Qué significa esto? Esto significa sencillamente que los potenciales de reposo que van a estar dados, como ya dijimos, por las diferencias en las concentraciones intra y extracelulares de los distintos iones y por la permeabilidad de la membrana a estos iones, los potenciales de reposo de las distintas células son diferentes. Uno no puede decir el potencial de reposo es de menos 90 milivoltios para todas las células, no puede generalizarlo, porque hay células que tienen potenciales de reposo de menos 75, o inclusive células que tienen potenciales de reposo de menos 60 milivoltios, mientras que hay otras que tienen potenciales celulares de menos 90. Y estas diferencias en el potencial de reposo se deben fundamentalmente a las diferencias entre las concentraciones intra y extracelulares de los distintos iones, y a sus diferencias en la permeabilidad relativa para cada uno de estos iones. Cuando hablamos de potencial transmembrana, tenemos de alguna manera que hacer mención a un criterio o a un parámetro teórico. Esto es muy importante que ustedes recuerden la diferencia, ¿sí? Un potencial transmembrana es un fenómeno biológico, mientras que un potencial de equilibrio de un ion es de alguna manera, artefacto o un criterio que nosotros creamos para poder explicar fenómenos de bioelectricidad. El potencial de equilibrio de un ion es el potencial transmembrana en el cual no existe gradiente electroquímico y no hay flujo neto del ion. ¿Qué significa esto? Que no hay una ganancia o una pérdida de ese ion, y el flujo neto es igual a cero. Si uno se quiere imaginar el potencial de equilibrio de un ion de una manera práctica, puede decir que es la corriente eléctrica que hay que aplicarle a un preparado, a una célula, para hacer que el
flujo de un determinado ion se vea contrarrestado y que haya un movimiento igual de iones de salida como de entrada. Para ser un poquito más claro, si yo quiero llevar el gradiente el flujo neto de potasio en una célula a cero, como el potasio tiende a escapar de la célula y como tiene carga positiva, yo voy a tener que aplicar una corriente negativa, una corriente de signo negativo y de una determinada magnitud, que va a ser, por supuesto, muy alta. ¿Por qué? Porque la célula deja escapar mucho el potasio. Y por eso, entonces, el potencial de equilibrio para el potasio es un potencial negativo y de un valor considerable, menos 95 milivoltios. Un físico biológico, Nernst, calculó cuál es este potencial de equilibrio a través de una ecuación que para nosotros no tienen que recordar en cuanto a todos sus términos, que sería algo bastante complicado, sino que a nosotros lo que nos interesa es que recuerden que si nosotros modificamos las concentraciones de potasio en el interior o en el exterior de la célula, y esto es mucho más posible, mucho más factible, porque nosotros podemos, a través de la administración, por ejemplo, intravenosa de potasio, modificar la concentración extracelular de potasio. Y si yo, teniendo en cuenta esta ecuación, modifico la concentración extracelular de potasio, voy a estar modificando el potencial de equilibrio para este ion. Potencial de equilibrio para el potasio es de, entonces, menos 90 milivoltios cuando están dadas estas concentraciones. Pero el potencial transmembrana de reposo no se calcula solo a partir de las diferencias en las concentraciones de de potasio, sino que también hay que tener en cuenta otros iones, sobre todo el sodio y el cloruro. Y Goldman y Hodgkin y Katz van a establecer entonces una ecuación que es un poco más compleja porque incluye más iones, pero básicamente uno puede trabajar con estos tres y va a hacer el cálculo entonces del potencial de membrana a través, fíjense ustedes, de las diferencias en las concentraciones intracelular y extracelular de sodio, de potasio y de cloruro. Y el otro elemento que interviene en la ecuación de Goldman es la permeabilidad. Volviendo entonces a aquella tabla en la cual mostrábamos las diferencias entre las concentraciones intra y extracelular de los distintos iones y de permeabilidad, esto nos va a explicar por qué los potenciales de reposo son diferentes en las distintas células. ¿Sí? Si ustedes calculan esta ecuación con los iones de la tabla que yo les mostré, van a entender por qué los potenciales de reposo en una célula muscular estriada y en una neurona son diferentes. De esta ecuación de Goldman, nosotros tenemos que sacar en el aspecto práctico que si modificamos la concentración extracelular de potasio, algo va a ocurrir con el potencial transmembrana de reposo. Esto es muy importante porque existen situaciones en las cuales las concentraciones de potasio pueden aumentar, situaciones patológicas, y cuando aumente la concentración de potasio en el exterior, el potencial transmembrana va a acercarse a cero, o sea, se va a hacer menos negativo. Y esto ocurre precisamente porque, como ven aquí, la concentración extracelular de potasio está aquí en el denominador, por lo tanto, este valor se va a hacer
más pequeño, y esto va a terminar entonces acercando el potencial de reposo de una célula a cero. Y cuando el potencial de reposo de una célula que está entonces, que es negativo, tiende a acercarse a cero, esa célula se despolariza, y si alcanza un determinado valor que denominamos umbral, como vamos a ver después, esa célula puede llegar a descargar un potencial de acción. Y esto es lo que ocurre entonces cuando hay una hipopotasemia y las concentraciones entonces de potasio extracelular disminuyen y el potencial de membrana se acerca a cero, y pueden descargarse entonces potenciales de acción que hacen que todas las neuronas o todas las células musculares descarguen, y ese individuo se muere por una arritmia, o se muere porque presenta convulsiones, etc. Vamos a terminar acá con la parte de potencial de membrana y vamos a pasar a una ronda de preguntas, y después nos vamos a meter un poquitito con el potencial de acción. Bueno, Julieta puso no escucho, no sé si, espero que lo hayas podido arreglar. A ver, ¿podrías explicar el equilibrio Gibbs-Donan? Mira, en realidad nosotros no explicamos el equilibrio Gibbs-Donan más allá de lo fenomenológico. O sea, nosotros decimos, hay una distribución asimétrica o desigual de las cargas dada por el hecho de que los aniones proteicos no atraviesan la membrana. Entonces, esto hace que los distintos aniones se distribuyan en forma distinta para poder conservar un grado igual, de alguna manera, de cargas negativas a un lado y a otro de la membrana. La consecuencia de esto es entonces que el hecho de que haya una asimetría en estas cargas, dadas por la presencia entonces de proteínas en el interior de la célula, genera entonces o contribuye a la distribución desigual de los iones a un lado y otra de la membrana. Fiorella nos pone cómo se aplican los potenciales de acción. Me parece, por lo poco que yo sé, que cuando hay un potencial de acción, como vamos a ver después, no estamos hablando de una célula en reposo. Entonces, las modificaciones que se producen en la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula van a estar condicionadas por las modificaciones en la permeabilidad al sodio y al potasio, fundamentalmente en la neurona, porque en otras células excitables interviene mucho el calcio, por ejemplo, a nivel muscular, pero a nivel de la neurona es más sencillo, tenemos fundamentalmente modificaciones en sodio, potasio y quizás cloruro, y allí estos cambios son muy importantes en relación a los flujos que se producen de iones, y el equilibrio Gibbs-Donan no estaría modificando demasiado esta situación. Yo no sé si esta pregunta te surge a partir de alguna lectura o si te surge a partir de algún comentario o algún texto que hayas leído o una pregunta de algún docente. Las células vivas, todas las células vivas tienen un potencial transmembrana en reposo que es negativo y que oscila entre menos 55 y menos 90, menos 95 milivoltios. Cualquier célula que esté viva
va a mantener una diferencia de concentraciones iónicas con el medio extracelular, y esto va a determinar que haya entonces un potencial transmembrana en reposo. ¿De acuerdo? Eso para contestarle a Lara. Y yo no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta relacionada con este tema. Yo, profe. Bien, Lourdes. Lourdes. Te quería preguntar si el estímulo eléctrico despolarizante es el aumento del potasio extracelular o la disminución del mismo. Estímulo eléctrico despolarizante. A ver, no sé a qué te referís, Lourdes. Claro, para llegar al valor umbral, digamos. Estás para hablando que se ante la encadene el potencial de situación acción. hipotética de un aumento de la concentración de potasio, por ejemplo. ¿A eso te referís? Sí. Bueno, volvemos al gráfico, ¿sí? Para ver que lo repasamos, ¿sí? Así lo entienden, Dale. porque Sí. es bueno que ustedes se acostumbren a interpretar los gráficos. Vamos entonces a ver, acá, lo vamos a compartir, no lo estoy compartiendo, estoy muy egoísta, ya lo comparto. Estamos acá. Bien, como ustedes ven acá, el gráfico que relaciona el potencial transmembrana en reposo con el aumento de la concentración extracelular de potasio, ¿sí? O la O que está aquí, que la van a encontrar en muchos gráficos, es porque se utiliza la sigla en inglés. O es outer, ¿sí? Entonces, esta es la concentración extracelular de potasio, y esta es la magnitud del potencial transmembrana en reposo. Y acá lo que vemos es que existe entonces una relación inversa. A medida que aumenta la potasemia, por decirlo así, o la calemia, va a ir disminuyendo el potencial transmembrana en reposo. Y esto es porque entonces va a ir aumentando el denominador, y el valor del potencial se va a ir aumentando el denominador en la ecuación de Goldman, ¿sí? Y entonces el resultado que estemos calculando va a ser cada vez más bajo, con lo cual se va a ir acercando a cero, ¿sí? Fíjense ustedes que nosotros tenemos concentraciones de potasio que están aproximadamente entre, vamos a decir, 3,5, una potasemia baja, y 5,5, 6. Entonces, si nosotros nos movemos en este rango de concentraciones de potasio, las modificaciones del potencial transmembrana de reposo no van a ser muy importantes, y nos vamos a mover aproximadamente de 95 a aproximadamente 90 u 87 milivoltios. Ahora, si nosotros en forma patológica llevamos el potencial, la concentración extracelular de potasio a 10 milimoles, vamos a llevar el potencial transmembrana a menos 80. No vamos a estar en demasiados problemas, y algunas células puede ser que se tornen un poco más excitables, pero el problema va a ser cuando nosotros llevemos la potasemia a 50 milimolar, y ahí todas las células excitables van a estar descargando, ¿de acuerdo? Esto se logra inyectándole a una persona, no digan que yo lo dije, porque si no me van a acusar a mí de complicidad, pero se logra inyectándole a una persona una solución con una buena cantidad de cloruro de potasio. Le pueden subir la concentración de potasio a 50 milimoles y este sujeto se muere.
¿De acuerdo? ¿Me seguiste, Lourdes? Sí, sí. Bien. Gracias. Lamentablemente existen médicos o personal de salud que trabaja inyectando potasio. En algunos países del mundo se utiliza para matar gente en forma legal. No sé si han oído hablar de la inyección de la muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados de los Estados Unidos en los cuales hay pena de muerte utilizan una inyección de cloruro de potasio para matar a la gente. Previamente le dan una sustancia para que no tenga convulsiones o para que no se manifiesten las convulsiones, porque como lo televisan es demasiado desagradable. No, la verdad el ser humano es algo despreciable. Bien. Juliana, espero que hayas podido solucionar tu problema. Y Virginia. Virginia dice, supongo que es Virginia, ¿no? Hola, dice, una consulta. El valor de potencial de membrana no coincide en realidad con el potencial de equilibrio para el cloruro. Mirá, el valor de potencial de membrana no coincide con el de potencial de equilibrio de ninguno de los iones, sino que se acerca al potencial de equilibrio para el ion más permeable para esa membrana, ¿sí? Entonces, como las membranas biológicas tienen una alta permeabilidad, como vimos, 100 veces mayor prácticamente al potasio que al sodio, y aproximadamente 2,2 veces mayor para el potasio que para el cloruro, el potencial de membrana coincide o se acerca, perdón, al potencial de equilibrio para el cloruro. Bien, One Dollar Baby no la vi la película, Alexis, pero supongo que hay varias películas en donde se utilizan inyecciones letales. Pregunta Lara, según el gráfico, si la concentración de potasio aumenta naturalmente, ¿se puede desencadenar un potencial? No, no precisamente. Aumenta naturalmente. Los límites normales de la concentración de potasio hacen que no se produzca, por eso yo les dije, en el intervalo normal de la concentración de potasio, este efecto no se ve. Es necesario aumentarla, como por ejemplo cuando hay un aumento patológico de la concentración de potasio que lleve la potasemia por encima de 7, 8, 9, 10 milimoles, y eso hace que ya algunas células empiecen a descargar potenciales de acción anormales y se puedan generar, por ejemplo, arritmias. Y cuando uno lo hace artificialmente, o sea, inyectando, sí, está buscando llevar la potasemia por encima de 30 o 50 milimoles, y esto mata a las personas bastante efectivamente. Bien, gente, estamos bien de tiempo, llevamos aproximadamente un poquito menos de una hora. Nos quedan un ratito para hablar de potencial de acción. Yo no sé si alguien tiene, yo no tengo la fecha de la próxima mesa, si alguien la puede transmitir, me va a dar tiempo a pensar si podemos llegar a tener otra clase de repaso en donde tomemos estos temas y otro tema muy importante que es sinapsis. Vamos a continuar entonces y vamos a avanzar. El lunes vamos a saber la fecha, dice Margarita, de la próxima mesa. Bien. Sí, esta mesa de alguna manera depende, es muy importante que nosotros podamos tener a todos los alumnos cargados en el sistema para que puedan rendir, que es algo que se está llevando a cabo con cierta lentitud, pero esperamos tenerlo listo para la semana que viene. Vamos entonces a la presentación
Continuando entonces con potencial de acción, existen tejidos que se denominan tejidos excitables, y estos tejidos excitables pueden modificar transitoriamente el potencial transmembrana en respuesta a un estímulo, ¿sí? Esta es la definición entonces de una célula excitable, ¿sí? Son células que pueden modificar transitoriamente su potencial transmembrana en respuesta a estímulos eléctricos, estímulos químicos o estímulos mecánicos, y estas modificaciones transitorias del potencial transmembrana pueden ser de dos tipos fundamentalmente: potenciales locales o potenciales de acción. Los tejidos excitables pertenecen básicamente a dos grupos: aquellos relacionados con el tejido muscular, en los cuales conocemos los tres tipos de tejido muscular: liso, estriado esquelético y estriado cardíaco. Y el otro tejido excitable por excelencia es el tejido nervioso. Hay que acordarse un poquito de estas definiciones. ¿Qué es un umbral? El umbral, la palabra umbral nos hace alusión a una parte de la, digamos, del ingreso a una sala o a un cuarto, a un recinto. Cuando uno atraviesa el umbral, tienen que tener este concepto, produjo un cambio, pasó de un estado a otro, pasó de afuera adentro. O sea que cruzar el umbral significa entonces atravesar un estado y generar algo que provoca un cambio. Y por eso se utiliza mucho la palabra umbral. Entonces, un estímulo umbral se define, como dice aquí, un estímulo con intensidad y duración suficientes para descargar un potencial de acción. Un estímulo subumbral es un estímulo que está por debajo de un potencial de acción, y en realidad, de vuelta, los físicos son bastante particulares. Un estímulo subumbral es aquel que no genera un potencial de acción o lo hace en menos del 50% de las veces que es aplicado. Y acá vamos al concepto, a la duda que se genera, por ejemplo, con respecto a una elevación de la concentración de potasio de menos de 10 milimoles, volviendo al ejemplo anterior, ¿sí? No va a alcanzar el umbral y no van a despolarizar más del 50% de las neuronas que se aplique, pero sí lo va a hacer en algunas. Y si esa neurona o esa célula muscular es una célula importante, por ejemplo, es una célula que está encargada de controlar el ritmo cardíaco y descarga, bueno, vamos a tener una arritmia. Estímulo supraumbral es el que tiene una intensidad y duración mayor que el considerado umbral para la célula, y esto es importante porque cuando nosotros tenemos un potencial de acción, el periodo inmediatamente posterior al potencial de acción se denomina periodo refractario. ¿Qué significa refractario? Que la célula no es estimulada con la misma facilidad que antes de la producción de ese potencial de acción. Ahora bien, si durante una parte del periodo refractario, como vamos a ver, aplicamos un estímulo supraumbral, vamos a lograr excitar a la célula y producir un potencial de acción. Es importante que ustedes recuerden en las neuronas que en respuesta a un estímulo umbral aumenta muy significativamente la permeabilidad al sodio. Es más, la base molecular, o sea, el fundamento por el cual se produce un potencial de acción es la presencia de canales de sodio en las neuronas, en determinadas porciones de la membrana neuronal, de canales para el sodio que se abren cuando
se produce una despolarización que alcanza el umbral. Normalmente esto funciona de una manera, por ejemplo, si nosotros queremos excitar una célula, le aplicamos un neurotransmisor que sabemos que va a interactuar con su receptor, y a nivel de ese receptor se va a producir un aumento local en la conductancia al sodio. ¿Qué va a ocurrir en esa región? Que van a ingresar moléculas de sodio, y el ingreso de sodio va a generar una despolarización local. Si esa despolarización local alcanza el umbral, se va a descargar un potencial de acción. ¿Por qué? Porque se van a activar otros canales que no son los canales de sodio sensibles a ese neurotransmisor, sino que son canales de sodio sensibles al voltaje. O sea, para que una célula, para que una neurona se excite, sí o sí tiene que tener entonces canales de sodio sensibles al voltaje que estén funcionando adecuadamente, y que cuando se alcanza una determinada diferencia de potencial entre el interior y el exterior, se activen. Al activarse estos canales, se va a producir una respuesta de tipo feedback positivo, porque primero se van a activar un pequeño número de canales, pero estos canales van a dejar entrar sodio, y ese sodio va a despolarizar más la membrana en esa región, con lo cual se van a reclutar más canales de sodio voltaje dependientes, y esto va a llevar a mayor ingreso de sodio, y así sucesivamente, en un efecto de tipo multiplicador, con lo cual una especie de reacción en cadena. Importante mencionar el término reacción en cadena en el día de hoy, porque hoy se cumplen 75 años de un evento bastante terrible que también habla de las características del hombre como ser bastante poco humano. No sé si ustedes recuerdan, el 6 de agosto es el día en que se lanzó la primera bomba atómica sobre una población en Hiroshima. Y se produjo una reacción en cadena, obviamente. Por eso caí en este triste efeméride. La reacción en cadena que se produce entonces, que entra sodio, se activan más canales de sodio voltaje dependientes, entra más sodio, sigue bajando el voltaje, y así sucesivamente hasta que se produce entonces esta gran afluencia de sodio que despolariza la célula y que lleva entonces su potencial de membrana de menos 80, menos 90 a más 20, más 30, o sea, un salto enorme. Y esto es producto entonces de la activación de los canales de sodio voltaje dependiente, que es muy rápida y que es masiva. Así como es rápida, y muy, muy intensa, ¿sí? Tipo amor de verano, la permeabilidad al sodio baja rápidamente, con lo cual el fenómeno, el potencial de acción, es un fenómeno muy fugaz. Dura en las neuronas milisegundos, algunos milisegundos, y al mismo tiempo que se produce la apertura de los canales de sodio, esta apertura tan rápida y tan transitoria, tan fugaz, se va a producir el aumento de la apertura de canales de potasio, que condiciona un aumento de la permeabilidad al potasio. Pero estos canales se abren más lentamente, tardan más en abrirse y tardan más en cerrarse. Y cuando se abre un canal al potasio y tenemos una célula que es muy rica en potasio en comparación al exterior, ¿qué va a pasar? El potasio va a tender a salir, con lo cual vamos a tener una salida de sodio dada por el gradiente químico. Además, no se olviden que durante un momento breve esa célula es positiva, ¿de acuerdo? Cuando se produce
el potencial de acción, la célula gana muchas cargas positivas, con lo cual el interior se transforma en positivo con respecto al exterior, y esto le agrega entonces al gradiente químico natural que existe para la salida del potasio, le agrega un gradiente eléctrico que contribuye entonces aún más a facilitar la salida de potasio. Y esta salida de potasio lo que hace es volver entonces el potencial de la célula a la normalidad, inclusive sobrepasar el potencial transmembrana habitual, produciendo una fase de hiperpolarización. Aquí tendríamos graficado, este gráfico se lo tienen que recordar, es muy importante que ustedes puedan relacionar, fíjense ustedes la duración del potencial de acción, estamos por debajo de 2 milisegundos, y en este potencial lo que vamos a ver es cómo se modifican las conductancias a los distintos iones, y vamos a ver cómo entonces por la modificación en la conductancia al sodio y al potasio producida por por la apertura de los canales correspondientes, se va a producir una fluctuación muy importante en el potencial, y va a hacer que ese potencial que está cerca del potencial de equilibrio, como dijimos para el potasio, el potencial de reposo cercano al potencial de equilibrio para el potasio, se aleje de este potencial de equilibrio del potasio y se acerque al potencial de equilibrio para el ion más permeable en ese momento, que es el sodio. O sea que durante el potencial de acción, el potencial de la membrana se acerca al potencial de equilibrio del sodio. ¿Por qué? Porque precisamente la apertura de los canales de sodio voltaje dependientes transformó al sodio en el ion más permeable. Y bueno, rápidamente ese aumento de la conductancia al sodio cae, se produce el aumento de la conductancia al potasio, se escapan las cargas de potasio y el potencial vuelve entonces a la normalidad, al potencial de reposo, inclusive lo sobrepasa durante esta fase de post-hiperpolarización, y luego por acción de la bomba sodio-potasio se restablecen las concentraciones iónicas, el exceso de sodio que hay en el interior de la célula sale y el potasio regresa. Este sería un ejemplo del canal, un gráfico entonces de los canales de sodio activados por el voltaje, y vamos a ver acá que existen distintos componentes que determinan entonces un funcionamiento especial en el cual el canal puede estar cerrado, puede estar abierto o puede estar inactivado. Cuando el canal está cerrado, se puede abrir por la presencia entonces de cargas positivas en cargas positivas, o sea, cuando se produce el cambio de voltaje, y cuando transcurre muy poco tiempo y se produjo el ingreso de los iones con carga positiva, estas cargas positivas hacen que la compuerta de inactivación se cierre y el canal queda inactivado, con lo cual este canal no va a poder permitir el ingreso de sodio durante un par de milisegundos, y esto es lo que explica entonces la presencia de un tiempo o un periodo refractario en el cual no hay ninguna fuerza capaz de producir una activación de del ingreso de sodio a través de ese canal. Obviamente sí, uno puede, pero la fuerza termina lesionando la célula, ¿sí? Entonces tenemos a los canales de sodio voltaje dependientes con sus dos tipos de compuerta, una compuerta que es abierta entonces por la presencia de cargas
positivas en la porción exterior, que abre entonces el canal, deja entrar sodio, y cuando se produce un aumento de las cargas positivas en el lado interno de la membrana, la compuerta de inactivación se cierra y ese canal queda inactivado durante 2 o 3 milisegundos. Y esto da origen entonces al periodo refractario. Ese periodo refractario entonces tiene dos partes. Una parte es lo que se denomina periodo refractario absoluto, que es durante las porciones positivas de alguna manera del potencial de acción. Y acuérdense que esta fase se denomina de hiperpolarización o de post-hiperpolarización, mientras que esta fase se denomina de sobretiro, ¿sí? La fase que lleva al potencial de membrana por encima de 0 milivoltios. Entonces, durante prácticamente las 2/3 partes o hasta las 4/5 partes del potencial de acción, ese potencial de acción no permite, los flujos iónicos no permiten un nuevo potencial de acción, y el periodo refractario es absoluto, y después ya es posible, aplicando estímulos supraumbrales, generar nuevamente potenciales de acción. Entonces acá estamos hablando de un periodo refractario relativo. Bien. Breve para no aburrir demasiado y para dar tiempo entonces a la finalidad de este encuentro, que es la de que ustedes hagan preguntas. Bien. ¿Cuál es el valor, Fiorella? Pregunta, ¿cuál es el valor umbral para que se genere un potencial de acción? Y la respuesta es variable. Variable porque, así como dijimos que las distintas células tienen distintos potenciales transmembrana de reposo, también va a haber diferencias en el umbral para que se genere un potencial de acción a nivel, por ejemplo, de una neurona, a nivel de una célula muscular estriada, a nivel de una célula muscular lisa o cardíaca, ¿sí? Ese valor va a oscilar aproximadamente entre menos 60 o menos 65 y menos 40 aproximadamente. ¿De acuerdo? Cami pregunta, si una célula muscular tiene un potencial transmembrana de reposo de menos 75, ¿el valor se aproximaría más al potencial de equilibrio para el sodio? Mirá, el potencial de equilibrio para el sodio es un potencial, en primer lugar, ¿es positivo o es negativo? O sea, si yo quiero frenar el ingreso de sodio a la célula, porque el sodio tiende a entrar a la célula, ¿de acuerdo? Si yo quiero frenar el ingreso de sodio a la célula, nunca lo voy a poder hacer aplicando una corriente negativa. Si yo aplico una corriente negativa, facilito el ingreso de sodio. Yo lo que tengo que hacer con la corriente es repeler ese ingreso de sodio al interior de la célula. Entonces la corriente que tengo que aplicar es una corriente con valor positivo. Y el potencial entonces va a ser un potencial que sea de signo positivo y que esté aproximadamente entre 27 y 35 milivoltios, ¿de acuerdo? Eso sería entonces la respuesta. Potencial graduado. Los potenciales graduados, José Bastián. Potencial graduado, no lo manejo el término como tal, pero supongo que tiene que ver con potenciales que que no responden a la ley de todo o nada. Y esto no se relaciona con el potencial de acción, como dice Julieta, el que pregunta por qué se dice que el potencial de acción es todo o nada.
Potencial de acción es todo o nada porque cuando se genera el potencial de acción se genera en toda su magnitud. Si bien existen determinados condicionantes, como por ejemplo la concentración extracelular de sodio, que pueden llegar a aumentar discretamente el valor del potencial de acción, un potencial de acción tiene distintas propiedades. Conviene que miren las tablas que comparan los potenciales de acción con los potenciales locales, ¿sí? Y una de esas diferencias es precisamente que los potenciales de acción no son potenciales graduados, son potenciales todo o nada. ¿Qué significa esto? Que si se alcanza el umbral, se genera el potencial de acción. Y si se sobrepasa el umbral, se genera el potencial de acción, pero la magnitud de ese potencial de acción va a ser la misma. O sea, no hay una correlación entre la magnitud del estímulo y la respuesta. La respuesta se da o no se da, a diferencia de lo que ocurre con los potenciales graduados, en los cuales, a medida que varía la amplitud del estímulo, la diferencia de potencial se va a modificar, ¿de acuerdo? Esto, Julieta, es la explicación entonces para Julieta, y otra Julieta nos pregunta, ¿qué pasa con los fotorreceptores en la retina? Se hiperpolariza, saltó un par de UPs, ¿no? Juli se tiró directamente de cabeza a la UP7, y pregunta qué pasa con los fotorreceptores en la retina, se hiperpolarizan con la luz. Sí, ojo, porque no todos los fotorreceptores de la retina son iguales. Acuérdense que hay distintos tipos de fotorreceptores, y además de tener distintos tipos de fotorreceptores correspondientes a los bastones y a los conos rojos, azules y verdes, también tenemos fotorreceptores ligados a los distintos campos visuales que tienen, por ejemplo, centros en donde se activa una porción central, lo que serían los campos on, con la luz, mientras que la parte periférica se inactiva con la luz, y eso sería la parte off del campo. Entonces, la respuesta es sí, hay fotorreceptores en la retina que se hiperpolarizan con la luz, pero no todos lo hacen. Esa corriente que usted explicó para ejemplificar, ¿no estaría fundamentado con la ecuación de Ler? Sí. Si yo quiero calcular, Lara, cuál es la corriente que necesito aplicar para alcanzar el equilibrio, el flujo cero, flujo neto de cero de sodio, yo la puedo calcular con la ecuación de Nernst, conociendo entonces las diferencias de concentraciones y características de la membrana. Jorge pregunta qué sería un potencial de acción compuesto, y ahí nos estamos saliendo, cuando hablamos de potencial de acción compuesto, nos estamos saliendo del axón y nos vamos a un conjunto de axones que forman un nervio. Cuando nosotros tenemos el potencial de acción que se registra al estimular un nervio, ese potencial de acción va a estar dado por la composición de todos los potenciales de acción que viajan por ese conjunto de axones. Y por lo tanto, ese potencial de acción va a ser totalmente distinto, va a tener componentes rápidos, que son los que corresponden a las fibras de mayor velocidad de conducción. Acuérdense, las fibras de, por ejemplo, las motoneuronas alfa o las fibras 1A tienen alta velocidad de conducción y van a aparecer primero en este gráfico del potencial de acción del nervio, y luego vamos a tener fibras que son más lentas y que van a aparecer después, y por supuesto la magnitud de las descargas de las fibras rápidas o de las fibras lentas va a estar en relación a cuál es la cantidad que ese nervio tiene precisamente de fibras rápidas o de fibras lentas, ¿de acuerdo? Si es un nervio motor, va a tener predominantemente motoneuronas alfa y va a tener una conducción rápida, bastante homogénea, o sea que no va a haber componentes muy distintos. Y si es un nervio sensorial,
con distintas modalidades vamos a tener, con distintas fibras, vamos a tener un potencial de acción compuesto bien netamente separados cada uno de los componentes. Agustín pregunta si la propagación del potencial de acción sea por la corriente que se produce por cargas negativas adyacentes. Básicamente, otra de las características que hay que recordar para el potencial de acción es que es autopropagado, ¿sí? ¿Qué significa que es autopropagado? Significa que va a propagarse a lo largo de la membrana celular sin modificaciones. O sea, así como empezó ese potencial de acción, se va a continuar propagando a lo largo de la membrana. ¿Por qué? Porque se va a ir produciendo la activación sucesiva de canales de sodio voltaje dependientes a lo largo del axón. Esto hace entonces que la despolarización que se originó en el soma, generalmente se origina en el soma o en las dendritas del soma, pero esa despolarización desde donde se originó va a continuar recorriendo el axón, porque se van a ir activando sucesivamente canales de sodio voltaje dependientes que hace que esa despolarización se contagie, entre comillas, al tejido adyacente. De acuerdo, esa sería la explicación, que lo que hace que el potencial de acción se propague es precisamente entonces la presencia de canales de sodio voltaje dependientes contiguos. Y esto es lo que permite bloquear, por ejemplo, si yo tengo algún bloqueante de esos canales de sodio voltaje dependientes, voy a poder bloquear el estímulo nervioso. Y esto se puede hacer, por ejemplo, si uno utiliza un anestésico local. Ustedes saben que existen anestésicos locales, la mayoría de ustedes habrán ido alguna vez al dentista y el dentista les debe haber aplicado, si tenía que hacer alguna maniobra que produjera dolor, y es un dentista que es una buena persona o no tiene intenciones de perder clientes, les va a aplicar una anestesia. Bien, esta anestesia precisamente lo que hace es interrumpir el flujo iónico en ese axón, porque va a deprimir de alguna manera la actividad de los canales de sodio voltaje dependiente en ese lugar a través de distintos mecanismos. Y entonces se va a interrumpir la conducción porque no hay activación de los canales de sodio voltaje dependientes adyacentes. Lara pregunta que dice, a ver, en la despolarización se dice que el sodio tiende a buscar su equilibrio termodinámico, pero que no puede porque los canales se cierran antes que termine la despolarización. A ver, el sodio va a hacer lo que las diferencias de concentraciones dicen, ¿sí? ¿Qué dicen las diferencias de concentraciones? Dicen que si yo abro la puerta, el sodio va a tender a entrar masivamente. Porque hay una gran diferencia de gradiente, ya dijimos, ¿sí? Hay 150 miliequivalentes afuera o 140 miliequivalentes afuera y 10 o 12 miliequivalentes adentro. Entonces, el sodio, si nosotros abrimos los canales de sodio voltaje dependientes, tiende a ingresar y se va a tender a equilibrarse. Ahora, este equilibrio no se va a alcanzar por dos razones. Primero, porque va a haber un cierre muy rápido de los canales. Y este cierre es el que determina de alguna manera que la entrada de sodio se interrumpa. Además, por supuesto, a medida que va aumentando la positividad dentro de la célula, ¿sí? Porque ingresa mucho sodio, va a ir disminuyendo precisamente este gradiente electroquímico. Acuérdense que el sodio entra por un gradiente electroquímico porque hay más sodio afuera y además porque el interior de la célula
es positivo. Si el interior de la célula, el interior de la célula es negativo, discúlpenme. Si el interior de la célula se va positivizando porque ingresa sodio, esta parte del gradiente, este componente eléctrico del gradiente que hace que entre el sodio, disminuye. Por lo tanto, va a tender a disminuir el ingreso de sodio. Entonces, por las dos razones, de las dos, la más importante seguro es, como vos decís, Lara, el cierre de los canales de sodio es un fenómeno muy rápido. Y Julieta me pide que explique periodo refractario absoluto y relativo, y esto lo tenemos que explicar con las concentraciones, con el funcionamiento, del canal de sodio voltaje dependiente y sus dos mecanismos de cierre, un mecanismo de cierre transitorio y un mecanismo de cierre o compuerta de inactivación. Cuando existe una gran cantidad de cargas positivas en el interior de la célula, el canal se inactiva, o sea, se cierra la compuerta de inactivación y el canal no va a dejar ingresar sodio por más que le pida de rodillas el que sea, ¿de acuerdo? No importa qué tipo de estímulo, estímulo umbral, estímulo supraumbral, no va a funcionar el canal durante un par de milisegundos porque está cerrada la compuerta de inactivación. Cuando estas cargas disminuyen en su cantidad, las cargas positivas, porque está saliendo potasio a través de los canales de potasio, el canal de la compuerta de inactivación se mueve, se abre, y el canal puede alcanzar entonces nuevamente funcionalidad, sobre todo para estímulos supraumbrales. Y esta segunda parte del periodo refractario es la que se denomina periodo refractario relativo. Belén pregunta, en el caso de que el axón tenga vaina de mielina y se produzca el potencial de acción saltatorio, esto significa exactamente, en las porciones en las que hay mielina, la membrana no se despolariza. ¿Por qué? Porque en esa zona la membrana tiene una gran resistencia al flujo. Acuérdense que la mielina lo que hace es, entonces, aumentar la resistencia de la membrana al flujo iónico, y en esa zona donde hay mielina, entonces, el flujo iónico es nulo. El único lugar donde se produce flujo iónico es donde hay nodos, los nodos de Ranvier, y en esa zona es donde se produce la despolarización. Y esta despolarización se va a producir entonces en zonas que están alejadas entre sí varios micrones, con lo cual lo que se logra es producir un potencial de acción saltatorio que va saltando y hace entonces que la conducción nerviosa sea muy rápida, mucho más rápida que si se propagara entre canales de sodio activados por voltaje vecinos. En las zonas entonces en donde hay nodos, hay una alta concentración de canales de sodio voltaje dependiente, y en las zonas en las que hay mielina no hay pasaje de sustancias, no hay conducción iónica. Segundo factor, es muy económico tener canales de sodio únicamente cada tanto, porque esto hace entonces que la membrana no se despolariza en su totalidad, sino solamente en determinadas regiones, y el trabajo de la bomba sodio-potasio es mucho menor, porque no tiene que volver a mantener las concentraciones iónicas de toda la membrana en distintas porciones. Bien, hemos terminado por hoy, me parece, no veo más preguntas y son ya las 3 de la tarde. Vamos a... Acá aparece Julieta con una pregunta. Las conducciones ortodrómica y antidrómica, ¿cómo funcionarían? Bien, las conducciones ortodrómicas significa que va a conducir bien,
paradójicamente, porque uno tendría que pensar que ortodrómica es que conduce mal, como su nombre lo dice, pero no, conduce bien. Ortodrómica es que va en el sentido correcto. Y antidrómica significa que va en el sentido opuesto. ¿Cuál sería el sentido correcto? El sentido correcto es del soma al telodendrón. Y la antidrómica sería de la periferia de la neurona hacia el soma. ¿Qué es lo que hace que las neuronas conduzcan en forma ortodrómica? Básicamente, la distribución de los canales de sodio, voltaje dependiente, son mucho más abundantes en la parte del soma, y después, como les dije, concentrados, por ejemplo, donde hay nodos de Ranvier. Ese sería un hecho que hace que la probabilidad de que se genere un potencial de acción sea muy, muy alta a nivel del soma, mucho más alta que en otras partes de la neurona. Pero el hecho fundamental que hace que la conducción en un sistema neuronal sea ortodrómica está dado por la sinapsis, ¿sí? La sinapsis es el sitio en donde, la sinapsis química, es el sitio en donde se va a regular, se va a ordenar el tránsito, porque una sinapsis química solo puede ser atravesada por un estímulo en una sola dirección. ¿Cuál es la dirección? De donde existen las vesículas con el neurotransmisor, o sea, presináptico, a donde existen los receptores postsinápticos. Esto es lo que hace entonces uno de los factores que hace que las sinapsis sean químicas tan relevantes. En una sinapsis eléctrica no, en una sinapsis eléctrica puede haber conducción ortodrómica o antidrómica, porque si se despolariza el postsináptico, la despolarización pasa al presináptico, ¿de acuerdo? Y Camila tiene una duda que no viene al tema potenciales de acción. Camila no quiere venir a la próxima clase de consulta y pregunta ahora, ¿las hormonas liposolubles que sí pueden atravesar la membrana lipídica lo hacen a través de difusión facilitada? Ah, qué buena pregunta. Hay mucha discusión al respecto, pero cada vez estamos más seguros, por ejemplo, que las hormonas tiroideas que son liposolubles tienen transportadores de membrana, si es a eso que apunta la pregunta, ¿sí? Las hormonas esteroideas no, las hormonas esteroideas no tienen por el momento transportadores descritos, sí tienen algunas hormonas esteroideas, paradójicamente tienen receptores de membrana, pero bueno, este es otro tema que da para charlar. Digamos que los efectos fisiológicos habituales de las hormonas esteroideas se dan por receptores citosólicos, pero hay descritos receptores de membrana que logran efectos rápidos de las hormonas esteroideas. Pero sí, básicamente uno puede decir que las hormonas existen transportadores para las hormonas tiroideas. Serían entonces mecanismos de difusión facilitada. Y Camila nos dice que por eso existen más sinapsis. Sí, existen en nuestro organismo, o en los vertebrados, sobre todo, existen más sinapsis químicas que eléctricas porque representan una ventaja adaptativa muy importante. Son sitios de flujo de información que se pueden controlar. Se pueden controlar porque tienen siempre un sentido en el cual va la información, y se pueden controlar porque el mensaje químico es un mensaje abierto. De nuevo, las sinapsis eléctricas son también una especie de fenómeno todo nada. Cuando llega la corriente en el presináptico, el postsináptico se despolariza. En cambio, en una sinapsis eléctrica, la despolarización del elemento postsináptico va a depender de, básicamente, cuántas señales le estén llegando desde otras neuronas que faciliten o que impidan la conducción del mensaje, y esto da la posibilidad entonces de modificar la respuesta.
Julieta pregunta si la conducción ortodrómica y antidrómica funciona en fibras amielínicas o mielínicas. Buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Y la conducción ortodrómica y antidrómica no forma parte del repertorio de conocimientos fisiológicos útiles para el médico, en realidad. Es un fenómeno que uno puede observar. O sea, si yo le aplico un estímulo eléctrico a un axón, va a tener conducción tanto ortodrómica como antidrómica. Supongo que si lo aplico con un estímulo de la magnitud suficiente, no va a importar que sea un estímulo, una fibra mielínica o amielínica, pero estoy introduciendo un artefacto, ¿de acuerdo? Y esa conducción que al mismo tiempo, porque yo la aplico en un determinado sitio del axón, va a haber conducción en el sentido del teledendrón y también si la axón ya está en el periodo refractario relativo y yo aplico un estímulo de la magnitud suficiente, puede haber entonces una conducción antidrómica. Pero esto depende fundamentalmente de la magnitud del estímulo y cuánto pasó desde el último potencial de acción. Para que no esté ese axón en periodo refractario. Pero no es un fenómeno que nosotros podríamos incluir dentro de los fenómenos fisiológicos. ¿Por qué? Porque nosotros no estimulamos a las neuronas con corrientes eléctricas. El verdadero orden de la circulación de la información lo está dando la sinapsis, para que la conducción sea siempre ortodrómica. Los potenciales electrotónicos se propagan, sí, pero no se propagan a grandes distancias, sino que recorren sitios pequeños de la membrana, ¿sí? Tienen entonces la posibilidad de trasladarse un par de micrones, pero nada más, y decaen rápidamente, mientras que el potencial de acción no. Es necesario saber estas conducciones o solo la salutatorian. Salutatorian viene a ser un grado el mejor de la clase, ¿no? Es el salutatorian. Pero no, eso es en Estados Unidos. Ah, saltatoria, bien. Saltatoria dice, claro, o sea, estas conducciones supongo se refiere a antidrómica, ortodrómica. Es bueno conocerlo como para si a uno le preguntan, ¿no? Les vuelvo a decir, no tiene mucha relevancia la conducción antidrómica desde el punto de vista fisiológico. La conducción saltatoria sí, representa una ventaja muy importante porque, como ya dijimos, es más rápida y es más económica. Bien, sí, te corrigió solo porque tu máquina habla en inglés y por eso pone salutatorian. Julieta, tenés una máquina que está programada para escribir en inglés, como suele ocurrir también con algunas cabezas. Bien, gentes, vamos a tener que ir terminando porque yo a las 4 tengo que estar en otro sitio. Vamos a hacer 3 preguntas más, a ver si tienen todavía alguna duda. Bueno, vamos a ver el lunes cómo viene el tema de la mesa. Yo creo que el lunes todavía vamos a estar tomando seguramente nutrición. Así que vamos a tener tiempo para encontrarnos en otro momento a principio de la semana que viene para que hablemos de algún otro tema, un tema de neuro, como por ejemplo sinapsis, o algún tema relacionado con la parte de endocrino, que tenemos también bastantes cosas para charlar, ¿sí? Bueno, si no tienen más preguntas, les digo que Camila pregunta fisiología de hormonas, pero no ahora, obviamente, para la próxima clase. Sí, cómo no. Vamos a hablar un poquito probablemente hagamos un mix y hablemos un poquito de neurotransmisor
y hablemos un poquito también de como mecanismo de acción hormonal, que es un tema parecido para los dos temas, ¿sí? Bueno, gente, les mando un abrazo, espero que estén muy bien, estudien mucho y no tengo ningún inconveniente si ustedes escriben. Mi mail es drpabloarias@hotmail.com, dr como doctor, pabloarias@.com. O si no, díganle a los chicos del centro que me ubiquen. La plataforma me da un poco de tigria, no me meto mucho en la plataforma, pero si me lo piden me meto. Pero no, prefiero que me manden mail porque así no tengo que andar controlando tantos lugares. Gente, buen fin de semana, aunque todavía no empieza, pero mañana es viernes y es el mejor día de la semana y después viene el fin de. Que la pasen bien. Chau, chau.